Ahí. Buenas noches, los saludo hoy en la clase número 18. Entonces vamos a iniciar a continuar nuestra explicación sobre la división. Primero tenemos acá el álgebra Baldor. Entonces vamos a tener allí el ejercicio número 1, es el que vamos a mirar, que dice 1/2 de x a la 2 menos 2 tercios de x dividido 2 tercios de x. Entonces vamos a mirar cuál es el procedimiento. Entonces tenemos acá que tomamos cada uno de los monomios del dividendo y los vamos a distribuir en el divisor. Entonces queda 1/2 de x a la 2 dividido 2 tercios de x. Esto lo encerramos entre paréntesis. Luego hacemos una adición, abrimos el paréntesis y con todo y signo colocamos el 2 tercios de x y lo vamos a dividir por 2 tercios de x. Esto nos va a dar igual a 1/2, que es el coeficiente del primer término, sobre 2 tercios, que es el coeficiente del segundo, del dividendo, y me va a quedar entonces x a la 2 dividido x me da entonces 2 menos 1. Bueno, entonces tenemos esto. Entonces tenemos acá x, entonces acá va a quedar más, perdón, entonces acá vamos a tener más, abrimos el paréntesis para resolver esto, porque esto me va a quedar menos por más da menos, entonces acá va a quedar un menos. Entonces acá va a quedar 2 tercios dividido 2 tercios, eso me da 1. Entonces acá voy a escribir 2 tercios dividido 2 tercios. ¿Listo? Y me va a quedar x dividido x, se van los x. Entonces la respuesta de acá me va a quedar, producto de extremos va a quedar 3, porque 1 por 3 es 3, dividido, entonces acá 2 por 2 es 4. 4. Entonces tenemos 4x menos, entonces ahora tenemos producto de medios y producto de extremos, entonces 2 por 3 va a quedar 6 sobre 2 por 3, 6, que esto me da 1, porque se cancelan estos dos. De aquí podíamos darnos cuenta que iba a dar 1, porque 2 tercios de x dividido 2 tercios de x da 1. Entonces esto es igual a 3 cuartos de x menos 1. Entonces ahí estuvo mi división. ¿Listo? Bueno, Omaira me dice que se está viendo borroso. ¿Ya lo estás viendo mejor? Bueno, entonces ya vamos a borrar este y ahorita entonces vamos a escribir los números allí más grandes para que sea más fácil. Entonces ya tuvimos la primera división. Bueno, ahora vamos a hacer esta otra división y pasamos a la otra. Entonces los voy a escribir acá para que se vean mejor. Entonces da 1/3 de a la 3 menos 3 quintos de a la 2 más 1/4
de A. Y cuando dice entre, nosotros hacemos este símbolo. ¿Sí? Vamos a hacerlo más elegante. Hacemos este símbolo. Y entonces tenemos allí dividido menos 3/5. Entonces allí tenemos nuestra división, que es la que está en el punto número 2 del álgebra Baldor, del ejercicio 57. Entonces vamos a mirar cómo se soluciona esto. Entonces, igual, aquí nosotros ya no tenemos letras, ¿sí? Porque están solo coeficientes. Entonces acá nos limitamos a dividir los coeficientes. Entonces va a ser igual a 1/3. Acá ya podemos empezar a obviar pasos, pero los hacemos ya sabemos que en la mente que es que se va a repartir menos 3/5. Aquí queda a a la 3 porque no tenemos más letras. Entonces va a quedar a a la 3. Bien, menos, entonces más, ¿sí? Entonces va a quedar menos 3/5 dividido menos 3/5, ¿sí? De a a la 2, ¿sí? Entonces ahí sería más 1/4 dividido menos 3/5 de a. ¿Listo? Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Entonces acá miramos que va a dar 1 por 5, primero el signo, más por menos da menos. Ahora, 1 por 5 es 5. Dividido, entonces acá tenemos 3 por 3, 9. A al cubo. Más, entonces menos por menos da más. Y el más, entonces queda más. Entonces acá sería 3 por 5. Acá es 3/5. Y 3/5 eso me da 1. O sea, acá quedaría a la 2. Ahora, menos por más da menos. 1 por 5, 5. Y 4 por 3, 12. A. Entonces ahí quedó. Listo, ahí quedó nuestro ejercicio. Entonces esa es la respuesta. Entonces acá me faltó haber colocado aquí igual y aquí igual. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Así es como se divide, entonces ya con fraccionarios, pero aquí también tenemos polinomio, perdón, polinomio que es todo este, dividido monomio, que es este de acá. Listo. Ahora vamos a borrar este otro y hacemos un tercer ejercicio de división para, para aplicar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este cuarto que dice acá cuarto, que está más interesante. Entonces vamos a escribirlo acá. ¿Listo? Entonces tendríamos acá 2/3, perdón,
Ahí quedó tapado por el cosito rojo que le hice primero. Dos tercios de x a la 4 y a la 3 menos un quinto de x a la 3 y a la 4 más un cuarto de x a la 2 y a la 5 menos x y a la 5. Bueno, digámosle y a la 6, como para que quede, porque no se ve bien. Y a la 6 entre, entonces le vamos a hacer el entre, entonces sería menos un quinto y un quinto se puede escribir así también, menos un quinto, allí sería xy al cubo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos allí. Entonces tenemos eso ahí. Entonces vamos a tener la división de la siguiente manera. Dos tercios de x a la 4 y a la 3 sobre menos un quinto de x y a la 3 ahora más tenemos acá menos un quinto de x al cubo y a la 4 dividido menos un quinto y vamos a tomar acá para usarlo con más facilidad. Entonces tenemos pues, menos un quinto dividido menos un quinto más xy al cubo, que es este mismo que tenemos acá. Ahora más
Entonces tendríamos acá un cuarto y a la 2 x a la 5 sobre exactamente el mismo, o sea, menos un quinto xy al cubo, más entonces acá tendríamos menos xy a la 6 dividido menos un quinto de xy al cubo. Listo, entonces ahí tenemos, hemos repartido, hemos distribuido nuestro divisor entre cada uno de los monomios del dividendo. Entonces nos damos cuenta que el signo queda por dentro. Entonces acá es lo mismo, acá esto que hicimos es lo mismo como si tuviéramos paréntesis acá. ¿Sí? Entonces ya hay momentos en que no es necesario los paréntesis, pero se puede tomar como si estuvieran los paréntesis. Los paréntesis son supremamente importantes. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, no lo voy a dibujar porque no cabría y se vería muy feo. Acá sí lo colocamos acá. ¿Sí? Entonces en este quedaría así, quedaría sobremontado, por eso no lo coloco. El de acá también, quedaría una cosa así para que no coja el más. ¿Sí? Un paréntesis rarísimo. Listo. Pero entonces allí están los paréntesis. Entonces vamos a tomar, aquí ya vamos a empezar a simplificar nuestras operaciones. Entonces sabemos que estos dos fraccionarios se van a dividir un coeficiente con el otro coeficiente. Entonces vamos a mirar cómo se haría esto. Nosotros tendríamos acá 2 por 5, 10. Ya, el signo primero, más por menos da menos. 2 por 5, 10. Sobre 3 por 1, 3. Producto de medios, producto de extremos, recordemos. Ahora, las letras que están presentes, X y Y. Ahora los coeficientes sería 4 menos 1, son 3. Ahora, 3 menos 3 da 0. ¿Sí? 3 a la 0 es 1. Perdón, y a la 0 es 1. Eso lo mirábamos de antes. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Podemos quitar ese y sin ningún problema. ¿Listo? Ahora, menos por menos da más. Entonces nos da más. Ahora, 1, un quinto sobre un quinto da 1. El 1 no se escribe. X a la 3. O sea, escribimos las letras. X y Y. Tenemos X y Y. Entonces allí tenemos 3 menos 1 será 2. Y 4 menos 3 es 1, no se coloca el 1 allí. Ahora, más por menos da menos. Ahora, 1 por 5, 5. 4 por 1, 4. ¿Listo? Ahora, las letras presentes, X y Y. ¿Listo? Entonces tenemos 2 menos 1, 1 y 5 menos 3 son 2. ¿Listo? Ahora, menos por menos da más.
queda 1 sobre un quinto. 1 sobre un quinto es lo mismo que si hubiera 1 sobre 1. O sea, como si tuviéramos aquí 1 sobre 1. ¿Sí? Entonces allí va a ser 1 por 5, 5. Y 1 por 1, 1 por 1, 1. Entonces sobre 1, pues lo dejamos 5 solo. Ahora va a quedar x sobre x, se va. Por eso no lo escribo, porque puedo escribir aquí el x a la 0. ¿Sí? Que es lo mismo que x sobre x queda 1. Entonces vamos a quitar ese x a la 0, que es 1. Y ahora tenemos y a la 6 sobre y a la 3, entonces sí queda el y. Y 6 menos 3 me da 3. Y ahí está mi respuesta. Entonces acá colocamos igual y aquí igual. Listo. Entonces ahí tenemos otra división. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la división ya de polinomio por polinomio. Entonces vamos a buscarla. Entonces dice acá división de dos polinomios. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Este de acá. Vamos a hacer el número 14. ¿Listo? Bueno, entonces acá vamos a cambiar otra vez y lo vamos a hacer allá en el tablero, en el... Bueno, entonces allí tenemos nuevamente nuestra imagen y vamos a mirar nuestro ejercicio en el tablero. ¿Listo? Entonces dijimos que íbamos a hacer uno que era más o menos complicadito. Bueno, entonces de primeras vamos a inventarnos uno. ¿Listo? Uno complicadito. Bueno, entonces dijimos que sin inventarnos vamos a hacer el 14. El 14 del ejercicio. Dice, 2x a la 9. Entonces tendríamos 2x a la 9. ¿Listo? Voy a organizar primero la pantalla. ¿Sí? Tenemos 2x a la 9 y menos x a la 8. ¿Sí? Menos x a la 8 menos 3x a la 2y menos 3x a la 2y menos x y a la 5. Entre. Ahora vamos a mirar entre qué. ¿Sí? Vamos a mirar entre. El, el- el polinomio es grande.
Bueno, entre. Entonces aquí sería x a la 4. Entonces vamos a decir aquí, vamos a poner la palabra entre, porque no me cabe todo el polinomio ahí. Entre. Entonces aquí tendríamos x a la 4, ¿sí? Vamos a mirar ahí. Menos 3x a la 3y. ¿Sí? Más 2x a la 2y a la 2. Un polinomio dividido otro polinomio. Más xy. Me quedó un polinomio bien extraño. ¿Listo? Entonces tenemos 2x a la 9, y menos x a la 8 menos 3x a la 2y menos x a la 5 y a la, perdón, menos xy a la 5 entre x a la 4 menos 3x a la 3y más 2x a la 2y a la 2 más xy. Entonces nos damos cuenta que tenemos un polinomio de 1, 2, 3, 4 monomios dividido otro polinomio de 1, 2, 3, 4 monomios. Bien, entonces allí nos va a quedar bien, bien, bien complicadito. Bueno, entonces, ¿cómo empieza uno? Vamos a ordenar primero en función de la x. Entonces nos damos cuenta que ambos polinomios están ya organizados. Queda x a la 9, x a la 8, 2 y 1. Están organizados de acuerdo a su exponente. Ahora vamos a organizar estos de acuerdo a su exponente también. 4, 3, 2, 1. Ambos están organizados. Entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces ¿cómo se hace? Lo primero que se hace es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. En este caso vamos a tener 2x a la 9 dividido x a la 4. ¿Listo? Ustedes allá pues tienen más espacio donde escribir. Aquí me queda muy reducido el espacio del tablero. Pero ustedes allá entonces lo van haciendo en orden. ¿Listo? En orden así. Lo que yo voy borrando ustedes lo van escribiendo. Bueno. Entonces tenemos allí 2x a la 9 dividido x a la 4. Entonces esto va a ser el coeficiente del 2 dividido 1 me va a dar 2. ¿Listo? Nueve menos 4, 5. Entonces queda x a la 5. Esa es la división del primer término. ¿Sí? Entonces lo vamos a tener allí. Entonces lo escribimos por allá aparte. Nosotros vamos a tener por allá aparte ese 2x a la 5. ¿Listo? Para que no se nos olvide. 2x a la 5. Vamos a escribirlo aquí. 2x a la 5. ¿Listo? Entonces ya podemos borrar. O ustedes allá no hay necesidad de que borren. Lo tienen ahí. Listo. Ahora, yo tengo que multiplicar ese 2x a la 5 por cada uno de estos. ¿Sí? Y esos resultados los tengo que restar a estos de acá. ¿Listo? Ese es el procedimiento. Entonces tenemos, voy a volver a escribir los de arriba. 2x a la 9. ¿Sí? Y menos x a la 8 menos 3
x a la 2, y menos x, y a la 5. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a tener este número 2x a la 5 lo multiplicamos por x a la 4. ¿Listo? ¿Qué número nos va a dar? 2 por 1. Lo voy a escribir aquí también. 2 por 1, 2. ¿Listo? Y los x, me queda el x. Entonces va a quedar 5 más 9. ¿Listo? Acá en este caso se empieza a multiplicar de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar con estos. Voy a ponerle acá una flecha para que nos acordemos que es con estos. ¿Listo? Que son los que están dividiendo. Otra vez. Entonces, 2 por 1 por 2, 2. X es el que está, entonces 4 más 5, 9. Esto es lo que nos dio. ¿Listo? Pero como lo tengo que restar, entonces este signo que está aquí, en el camino cambia. Me queda menos 2x a la 9y. ¿Listo? Acordémonos que acá falta una y, perdón. No, no falta. Porque al multiplicar. A ver, otra vez. Voy a devolverme para que no haya dudas. ¿Listo? Voy a devolverme acá. Vamos a dividir este número entre este. ¿Sí? O sea, 2x a la 9y dividido x a la 4. Aquí me faltaba un y. Porque se tienen que escribir todas las letras involucradas. Entonces son x y y. ¿Sí? Entonces por eso quedaba ahí. Ahora sí multiplico esto por esto y acá me va a dar 2x a la 9y. Y esto es lo que voy a colocar acá. Menos 2x a la 9y. Listo. Borramos este de acá. Ahora multiplicamos este valor por este de acá. Entonces lo primero es menos por más da menos. 3 por 2, 6. Sí, mucho cuidado acá, mucho cuidado porque es bien delicado. Ahora, las letras involucradas, X y Y. Acá también hay X y Y, o sea, escribimos XY. Entonces acá queda 3 más 5, 8. Ahora, 1 más 1, 2. Queda X a la 8, Y a la 2. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a cambiar una cosita acá porque si no me va a quedar mal. Esto tiene que quedar Y a la 2. Listo, aquí menos. Aquí Y a la 2, porque como en el álgebra no se podía ver bien, nos estamos dando cuenta que faltaban esos números. ¿Bien? O si no, nos va a dar mal. Bueno, acá hay una pregunta. Un momentico, vamos a ver qué pregunta hay. No, no hay pregunta. Bueno, entonces ahí nos faltaba ese x a la 2, ¿para qué? Entonces viene a lo siguiente. Tenemos menos 6. Cuando lo pasamos para acá, como es para restar, se le cambia el signo. Va a quedar más 6 x a la 8 y a la 2.
¿Listo? Entonces ahora sí borramos este de acá. Y lo pasamos a multiplicar por el siguiente. ¿Sí? Entonces nos va a quedar nos va a quedar 2 por 2 es 4. Los involucrados X y Y. El signo más por más da más. Ahora queda 2 más 5, 7. Y 2 más 1, 3. Le cambiamos el signo porque va a pasar para allá. Menos 4, X a la 7, Y a la 3. ¿Listo? Ahora me queda el último. Me queda el último. Borramos este, que fue el que me dio el resultado. ¿Listo? Yo lo borro acá, ustedes allá sí lo pueden dejar escrito. Ahora tenemos este por este. Me va a quedar más por más da más. 2 por 1, 2. Los involucrados X, Y. Entonces es X a la 6, Y a la 2. ¿Listo? Acá entonces nos damos cuenta que este de aquí era X a la 5. O sea, por el álgebra, por la copia que estaba ahí en el este estaba demasiado borroso y entonces el 5 era 5. ¿Listo? Listo, ahí sí quedó bien. Un momento, miramos, sí. Pero que nos dé, o si no, no nos va a dar después. Sí, dejémoslo así. Sí, así a ver qué nos da. ¿Listo? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces acá, como está más, va a pasar menos. Menos 2, X a la 6, Y a la 2. Y ustedes guarden allá ese primer número que nos dio, que fue 2X a la 5Y. ¿Listo? Eso queda guardado allá. En los cocientes. Entonces borramos estos dos. Bueno. Ahora vamos a borrar la parte de arriba. Entonces tomen nota otra vez del enunciado cómo era. 2x a la 2y menos x a la 8y a la 2 menos 3x a la 5y menos xy a la 5 entre x a la 4 menos 3x a la 3y más 2x a la 2y a la 2 más xy. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos. Ahora tenemos que mirar términos semejantes. Recuerden que reducimos términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los que tienen exactamente las mismas letras con los mismos exponentes. En este caso sería estos dos.
2 menos 2 me da 0, o sea que este se va. Entonces este lo podemos tachar. ¿Listo? Ahora, estos también tienen exactamente las mismas letras y exactamente los mismos exponentes. Entonces queda menos 1 más 6. Entonces recordemos que al mayor se le quita el menor y se deja el signo del mayor. Entonces el mayor es 6, se le va a quitar 1, entonces va a quedar 5 positivo. Entonces vamos a escribir acá la respuesta. Más 5 y x a la 8, y a la 2. ¿Listo? Bueno. Ahora, x a la 7, y a la 3, no hay más. Es el único. Entonces lo escribimos acá tal como está. Menos 4 x a la 7, y a la 3. ¿Listo? Ahora, listo, vamos tachando los que ya tuvimos, no porque se vayan, sino para no repetir. Listo. Vamos disminuyendo el x. Dice menos 2x a la 6, y a la 2. Tampoco hay más, es el único. Entonces lo escribimos acá. Menos 2x a la 6, y a la 2. ¿Listo? Lo tachamos. Ahora queda a la 5. También solo hay uno. Menos 3x a la 5, y. Lo tachamos. Y por último me va a quedar menos x, y a la 5. Que es el último término que tenía. ¿Listo? Bueno. Hasta el momento mi cociente dice 2x a la 5y. Borramos esto de acá. Entonces ahora vamos a tomar mi elemento 5, x a la 8, y a la 2, dividido x a la 4. ¿Sí? Porque este sí queda intacto, el divisor queda intacto. Ahora este es mi nuevo dividendo. ¿Listo? Entonces ahora esto va a ser igual a, quedaría el 5, porque 5 dividido 1 da 5. Acá tendríamos xy. Entonces 8 menos 4 da 4 y y a la 2. O sea que mi nuevo, el número que le coloco al lado del que tenía 2x a la 5y, ahora va a ser más 5x a la 4, y a la 2. Ese es mi nuevo número. Entonces ese es el número que tengo yo y lo vamos a llamar número pivote. ¿Sí? 5x a la 4, y a la 2. Que es el resultado de dividir este por este. Bueno. Entonces, vamos a multiplicar ahora cada uno de estos. Entonces, en este caso, multiplicaríamos solo 4. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a multiplicar 1 por 5, 5. ¿Listo? Perdón, acordémonos que esto lo colocamos es allí. Ahora, vamos a escribir 1, 2, 3, 4. 4 de estos aquí abajo.
para que no se nos enrede. Porque acá, entre más lejos, se nos va a enredar más. ¿Listo? Vamos a escribir acá las multiplicaciones para que no se enrede con el de arriba. ¿Listo? Y ahorita hacemos otro más cortico para que veamos la facilidad. Entonces ahora vamos a escribir acá la multiplicación. 5 por 1, 5. Los involucrados, XY. 4 más 4, 8. Y esto queda solo 2. Entonces, está positivo, pasa a negativo. Menos 5, x a la 8, y a la 2. Bueno, borramos este resultado. Ahora, multiplicamos este por este. Da menos por más da menos. 3 por 5, 15. Las letras involucradas XY, XY, o sea, son únicamente XY. Ahora, 3 y 4 son 7. 1 y 2 son 3. Ahora, este al pasar acá cambia de signo. Queda más 15, x a la 7, y a la 3. Borramos este. Ahora multiplicamos este por este. Tenemos más por más da más. 2 por 5, 10. X y Y los involucrados. 2 y 4, 6. 2 y 2 son 4. Entonces este quedó más. Al escribirlo acá se va a pasar menos. Menos 10. X a la 6. Y a la 4. Ahora el último número. Nos va a quedar 1 por 5, 5. Más por más da más. Los involucrados X y Y. 1 y 4 son 5, los exponentes. Ahora los exponentes de Y, 1 y 2 son 3. Me va a quedar el último, puedo borrar ahí. Quedó más 5x a la 5y a la 3. Como para restar, lo pasamos aquí con menos. 5x a la 5, y a la 3. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces, esto de arriba y esto de abajo los tenemos que escribir. Entonces me va a quedar. Buscamos términos semejantes. X a la 8, X a la 8, y a la 2, y a la 2. Son semejantes. 5 menos 5 da 0. O sea que esos dos se van. Bueno. Ahora, menos 4, X a la 7, Y a la 3. Y este también es X a la 7, Y a la 3. Son semejantes. 15 menos 4 son 11. Entonces la respuesta me va a quedar aquí 11, positivo. X a la 7, Y a la 3. Los tachamos porque ya los operamos, para que no los vayamos a repetir. Ahora, me va a quedar este es X a la 6 y a la 2, y este es X a la 6 y a la 4. No son semejantes. Entonces vamos a escribir primero este. Menos 10 X a la 6, Y a la 4. No son semejantes. Entonces no lo escribimos. ¿Bien? Bueno. Entonces ahora vamos a tener este de acá. Menos 2 X a la 6, Y a la 2. Lo tachamos. ¿Listo?
Ahora, vamos a mirar que este no es semejante con ninguno de estos. X a la 5, y a la 3. ¿Sí? Ninguno de los que sigue son semejantes, entonces se escriben todos. Entonces sería menos 3x a la 5y. Toca empezar a escribir más pequeño, si no, no cabe. ¿Sí? Tachamos este. Menos xy a la 5. Tachamos este. Y menos 5, lo escribimos acá, menos 5, x a la 5, y a la 3. Listo. Bien, entonces allí tenemos que examinar una cosa. Tenemos que examinar el original, cuántos tenía, cuántos polinomios. ¿Sí? Entonces vamos a mirar allí. El original tenía uno, 2, 3, 4 polinomios. Y el que dividía 1, 2, 3, 4 también. Este era el que dividía 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, cuando es así, aquí nos excedimos de divisiones. ¿Sí? Por eso acá dio tanto. ¿Sí? O sea, cuando son 4 monomios dividido 4 monomios, se divide entonces una sola vez. ¿Listo? Permítame un momento, por favor. Hola, bebé.
Bueno, muchas gracias. Hubo una interrupción allí. Entonces vamos a continuar. Listo. Entonces, ¿qué les venía yo diciendo? Aquí, ¿cuál es la respuesta? Ya tenemos la respuesta. Entonces nosotros vamos a borrar todas estas cosas que nos dieron acá, que fue el procedimiento. ¿Listo? Vamos a borrar todo esto de acá, que fue parte del procedimiento. ¿Sí? Y nuestra respuesta va a quedar de la siguiente manera. Ahí podíamos seguir dividiendo, dividiendo y dividiendo y nos da la eternidad ahí, porque nunca vamos a terminar. ¿Sí? Entonces ahí era donde yo les decía. Sí. Bueno, entonces vamos a lo que yo les decía. Tenemos esto. La respuesta va a ser la siguiente. Cuando tenemos polinomios, entonces la respuesta va a ser el cociente, los dos que nos dieron. Que sería 2x a la 5y más 5x a la 4y a la 2. Y el residuo es todo esto. ¿Sí? Pero en división de polinomios no es como en división de números normal. Entonces el residuo es todo esto dividido el otro. Vamos a hacer uno de 2 por 2 facilito. Para que nos demos cuenta cómo es que aquí sí quedan residuos. Entonces vamos a hacer esto así. 5x a la 2y, ¿sí? Más 3x y a la 2, ¿sí? Hagamos aquí a la 3 mejor, para que nos quede mejor. ¿Listo? Entonces este a la 2, y a la 2. Y este último menos 6x y al cubo. Y lo vamos a dividir entre, ¿sí? Ahora vamos a escribir aquí 2xy más 3. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, este como sí me cupo acá en el tablero, lo podemos hacer de una manera más sencilla y más fácil. ¿Listo? Entonces esto va a ser así. Trazamos acá la línea. Entonces va a ser así. Dividimos este entre este. Y ya lo vamos a hacer mentalmente. Entonces, 5 dividido 2 da 5 medios. ¿Listo? 5 medios. Ahora, las letras involucradas, X, Y. ¿Sí? X, Y. Entonces me queda 3 menos 1 son 2. Y 1 menos 1, 0. Entonces nosotros ya sabemos que cuando nos da 0 es 1. O sea, y dividido y da 1, se me va el y. O sea que sencillamente es 5x a la 2, 5 medios de x a la 2. Ahora nos vamos a devolver. El procedimiento que hacíamos allá al otro lado ahora lo vamos a hacer en la mente. 5 medios por 2 nos vuelve a dar 5. ¿Sí? X a la 2 por x nos da x a la 3. Y y. Y más para restar da menos. ¿Listo? Acá ya es más fácil. Bueno. Acá entonces, 5 nos va a quedar
5 medios por 3 nos queda 15 medios. 15 medios. X a la 2 y queda X a la 2 porque no hay más. Este queda signo positivo, más por más daría más. Para restar da menos. ¿Listo? Ya no hay más. Entonces acá estos se cancelan. ¿Listo? Ahora, este lo corremos de para allá para que no me quede la secuencia mal. Entonces esto lo volvemos y lo escribimos aquí. Más 3x a la 2y a la 2. ¿Sí? Menos, ese lo podemos escribir ahí, 15 medios de x a la 2 menos 6xy a la 2. ¿Listo? Ya bajamos el último. Quiere decir que esta va a ser la última división que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la norma que vamos a aplicar a partir de este momento? Si tengo 3 monomios dividido 2, ¿sí? La respuesta me va a dar 1, que son los 2, esto lo contamos como 1. O sea, 1 y 2, ahí lo contamos como 1. 1 y 2. Entonces va 1, más el siguiente, 2. ¿Listo? Entonces, si son 2 monomios divididos 2 monomios, me da una sola respuesta. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer uno de 2 monomios dividido 2 monomios. Entonces, este es 3 monomios dividido 2 monomios. Me tiene que dar, entonces, 1 y 2, que es lo mismo que esto. Sería como contamos aquí, 1 y 2. 1 y 2. Ahí, entonces, sería 1. Y el siguiente, otro, o sea, 2. Por ejemplo, que fueran 5. ¿Sí? Entonces contaríamos 1, 2, va el 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces ahí sería una formulita que no la podemos aprender o no nos la aprendemos. ¿Sí? Que sería número del dividendo menos número del divisor más 1. ¿Listo? Vamos a poner el divisor con mayúscula para que se identifiquen. ¿Listo? Entonces, otra vez ahí. Número del dividendo menos números del divisor más 1. En este caso, 1, 2, 3. Sería 3. Menos 1 y 2. 2 más 1. Esto me da 4 menos 2, 2. ¿Qué son los que nos van a dar? O sea, 2 monomios. ¿Listo? Esa fórmula, aunque es verdadera, uno no la aplica. Ahora vamos a dividir 3x a la 2 y a la 2 entre 2xy. Entonces la vamos a escribir acá porque allá arriba no me cabe. Entonces lo vamos a escribir aquí. Sería más, por más da más, 3 dividido 2, las letras involucradas x y y. 2 menos 1 da 1, no se escribe el 1. Y 2 menos 1 da 1. Entonces tenemos 3 medios de xy. Entonces ahora nos devolvemos. Aquí ya sabemos que nos va a dar lo mismo porque lo multiplicamos, nos va a dar lo mismo. X a la 2, y a la 2. Listo. Ahora multiplicamos por el 3. 3 medios por 3 nos da 9 medios. Las letras involucradas XY. Acá no hay ninguna, pues queda XY. Ahora queda más por más da más, para restar da menos. Y ahí estuvo mi residuo. Estos dos se van porque son igualitos. ¿Sí? Entonces mi residuo va a ser menos 15 medios de x a la 2 menos 6xy a la 2 menos 9 medios de xy. Y la respuesta ya vamos a decirla.
Entonces, la respuesta de tener 5x a la 3y más 3x a la 2y a la 2 menos 6xy a la 2 entre 2xy más 3 nos va a dar lo siguiente. Que borré acá y este no debía borrarlo. Acá era era 2xy más 3. ¿Listo? Ese no hay que borrarlo porque ese lo necesitamos. Listo. Entonces ahora estos últimos tampoco los borramos porque los necesitamos, pero el procedimiento sí lo podemos borrar. Listo. Entonces, ahora sí la respuesta. La respuesta me va a dar 5 medios de x a la 2, o sea esto, más 3 medios de xy, más, y entonces una línea, ¿sí? En donde aquí vamos a escribir, acá debajo vamos a escribir 2xy más 3. Por eso no lo borraba de allá. Ahora sí lo podemos borrar. Va a dar 2xy más 3. Y acá entonces escribimos menos 15 medios x a la 2 menos 6xy a la 2 menos 9 medios de xy. Listo, ahí estuvo la respuesta. Esa es la respuesta cuando se divide polinomios. ¿Listo? Ahora vamos a hacer uno que nos dé exacto. Voy a planearlo acá que nos dé exacto. ¿Listo? Entonces vamos a tener un binomio. Vamos a tener esto. Vamos a hacerlo acá. Listo, acá tenemos uno que nos va a dar exacto. Entonces ya acabo de diseñarlo para que nos dé exacto. Y entonces tenemos allí. Entonces sería 8x a la 3 y a la 2 más 22x a la 2 y a la 3 más 15 xy a la 4 lo vamos a dividir por 2xy más 3y a la 2. ¿Listo? Ya, allí lo tenemos.
Bueno, vamos a poner este 2 con negrito para que se vea porque de pronto el rojo no se alcanza a ver desde allá. Listo. Para que se vea un poquito mejor. Exacto, perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar acá cómo se haría. Entonces escribimos acá, vamos a escribir acá nuestro este grande. Entonces 8 dividido 2, siempre cogemos el primero dividido al primero. 8 dividido 2 me da 4. Entonces me da 4. X al cubo dividido X me da X a la 2. ¿Listo? Ahora, Y a la 2 dividido Y me da Y. Listo. Ahora empezamos el proceso hacia allá. 4 por 2, 8. ¿Cuáles son las letras involucradas? X y Y. Entonces las escribimos acá, X, Y. Ahora los coeficientes, los exponentes. 2 más 1, 3. 1 más 1, 2. Esto está en signo positivo porque es más por más da más, para restar da menos. Esta parte hay que aprendérnosla, para restar. ¿Listo? Bueno, ahora 4 por 3, 12. 4 por 3 es 12. Bueno, entonces tenemos aquí las letras involucradas, X y Y. Entonces tenemos acá X y Y. X a la 2 y aquí ¿qué X? Ninguno, entonces queda la 2. Acá 1 más 2 es 3. Ahora el signo más por más da más, para restar menos. Ahora reducimos términos semejantes. En este caso fácil porque sí nos dieron los términos semejantes. X a la 3 y a la 2 son semejantes, 8 menos 8 se van, o sea que acá queda un 0. ¿Listo? Ahora, 22 menos 12 me da 10. Positivo, porque el mayor es 22 menos 12, entonces quedaría 10. Y las letras las mismas porque son semejantes. X a la 2, Y a la 3. Y bajamos el siguiente, siempre tenemos que tener aquí el mismo número que acá. Entonces acá sería más 15 X, Y. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando no nos da exacto, nosotros podemos seguir dividiendo todo lo que queramos, pero entonces nunca vamos a terminar. ¿Listo? Eso era lo que quería que viéramos. En cambio, en estos casos, nos va a dar exacto en este caso. En el anterior no nos dio exacto, entonces parábamos ahí. ¿Listo? Ahora, vamos a dividir 10 x a la 2 y a la 2 entre 2xy. Entonces tenemos 10 dividido 2 da 5. Ahora, x a la 2, tenemos acá las letras involucradas, x y y. 2 menos 1 da 1, entonces no lo escribimos. 2 menos 1 da 1, no lo escribimos.